Saludos cordiales, apreciado docente. Mi nombre es Edgar Patricio Garrochamba Puliaguari y en este momento voy a dar a conocer sobre la sanción y la ejecución penal. Pues vamos a considerar que la sanción penal es una consecuencia jurídica que recae sobre quien comete un delito. Su ejecución implica la aplicación efectiva de la pena impuesta en nuestro sistema judicial, respetando los derechos y las garantías de una persona que es condenada. Para ello, nosotros debemos considerar lo siguiente. Uno, los principios de la ejecución penal. Dentro de los principios de la ejecución penal, que nosotros también los tenemos tanto en el artículo número 5 y en el artículo número 7 del Código Integral Penal y también dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos la legalidad, la humanidad y la reinserción social, de los cuales yo considero lo más importante. Uno, legalidad. La ejecución de la pena debe realizarse de acuerdo a lo establecido en las leyes y los reglamentos de nuestro país y sin violentar su debido proceso. Dentro de otro aspecto tenemos que tener en cuenta la humanidad, que es el trato de las personas privadas de libertad y se les debe respetar su dignidad y derechos fundamentales, como por ejemplo su derecho a las visitas, su derecho a la reinserción social, que obviamente después iré hablando sobre esto. La reinserción social, la ejecución de la pena debe estar orientada a la rehabilitación y reincorporación de la persona privada de la libertad a la sociedad. Eso es lo que buscan. Estos tres principios son fundamentales para la ejecución penal dentro de nuestro país. Seguidamente tenemos las clases de pena y las medidas de seguridad, pues obviamente tenemos la pena, lo máximo que vienen a ser las penas privativas de libertad, donde viene la prisión, reclusión o el arresto domiciliario. También tenemos penas restrictivas de derechos, por ejemplo, inhabilitación, suspensión de derechos, expulsión de los extranjeros. Y por otro lado, las medidas de seguridad, que es el internamiento psiquiátrico o el tratamiento de deshabitualización o libertad vigilada dentro de las clases de las medidas de seguridad. Mientras que, obviamente, ya con esas medidas también tenemos nosotros la finalidad de una pena, de cumplir una pena. Esto tiene que ver con la protección, la rehabilitación y la retribución. Uno, protección, asegurar la convivencia en la sociedad y prevenir la comisión de nuevos delitos. Eso es la pena tiene o sea, este enfoque que primero es por protección, lo otro rehabilitación, ya que esta persona que no ha cumplido con las normas sociales tiene que rehabilitarse y lograr la enmienda y recensión social de la persona privada de libertad o en ese caso del condenado porque ha recibido ya una condena, una sentencia ejecutoriada. La retribución, que es imponer un castigo justo y proporcional al delito cometido. ¿Sí? Aquí estamos hablando, bueno, no tanto de castigo, sino más bien de reinserción social. Dentro de los derechos privados de la libertad, pues obviamente también, como todos, ser humano tiene derechos, en este caso es un trato digno, el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales, también actividades laborales y educativas, oportunidades también de formación a trabajo y facilitar su reinserción social y comunicación y visitas, pues obviamente estos son tres de los derechos que ellos mantienen. Recordemos que también en el artículo 33 de la Constitución, ellos entran dentro de un grupo de personas de vulnerabilidad, así como los ancianos, las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad, también gozan de derechos, gozan de privilegios por el simple hecho de estar privados de la libertad. Sin embargo, eso no significa que que porque ellos tienen derechos no deben pagar la pena, pues que se les ha impuesto dentro de los respectivos delitos que hayan cometido. La clasificación de los establecimientos penitenciarios, pues nosotros tenemos centros penitenciarios que son establecimientos destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad. Claro que nosotros tenemos aquí centros penitenciarios, lo que son centros de rehabilitación social que tenemos aquí en Loja y también tenemos centros mucho más grandes como la Penitenciaría del Litoral y la del Turi, que son ya centros regionales. Los centros de reinserción social facilitan la reinserción de los condenados en un régimen abierto, hospitales psiquiátricos y centros de inserción laboral.
Sin embargo, dentro del régimen, cuando una persona está privada de su libertad, tenemos ciertos regímenes que ellos pueden, dependiendo del delito, se puede optar. Primero, un régimen cerrado. Es la máxima seguridad y control con actividades de desplazamientos limitados. Es cuando la persona se encuentra ya en un centro de rehabilitación social, se encuentra ya en un centro donde está privado de su libertad. Un régimen ordinario que es normalización de la vida diaria con actividades y salidas reguladas. Muchas personas lo que es llegan a pagar su condena dentro de lo que tiene que ver los fines de semana. De esa forma lo podríamos decir. Mientras que tenemos un régimen abierto, también conocido, bueno, generalmente como el semiabierto o el CC, y muchos lo dicen, es el cuando yo obtengo el 60%. Es una mínima vigilancia con mayor autonomía y facilidades para su reinserción. Aquí el privado de libertad, cuando tiene este régimen semiabierto, siempre se cumple cuando ya tiene lo que es cumplido el 60% de su pena, pasa de un régimen cerrado a un régimen semiabierto, donde la persona privada de libertad llegará al centro de rehabilitación simplemente a hacer acto de presencia, hacer acto de presencia y firmar su registro de presentación. Esta presentación puede ser los fines de semana o a su vez mensual, dependiendo de las características, obviamente, de los delitos. Entonces, todo esto nosotros debemos considerar. Claro que dicen algunos, hablan de la libertad condicional. Dentro de nuestro país no se trabaja mucho la libertad condicional, sino son las medidas sustitutivas a la prisión. ¿Sí? Son medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero en este caso la libertad condicional, nosotros tenemos requisitos, cumplimiento de una parte de la condena, buena conducta, un pronóstico favorable y rescisión. Todo esto se aplica dentro del régimen semiabierto que yo les había hablado antes, donde también influye mucho lo que es en los reportes que da SNAI, el Sistema Nacional de Integración de las Personas Privadas de Libertad, el SNAI, donde nos ayuda lo que es a tener cada uno de estos elementos. Sí, considerando cada uno de estos, pues esto es lo que yo puedo dar sobre las penas, las clases, los tipos de penas que se dan. Obviamente tienen que estar tipificados dentro del Código Integral Penal y también debemos basarnos con los principios y reglamentos para no vulnerar tanto los derechos, tanto los de la persona afectada como de la persona que ha sido denunciada y puesta, inclusive puestas a la autoridad competente. Se debe tratar con el máximo el respeto de los derechos humanos a todos y cada una de las personas. Eso es en cuanto puedo explicar sobre el tema de derecho penitenciario, esperando que puedan ustedes dejar cualquier sugerencia o comentario. Saludos cordiales y tengan una muy buena tarde, noche o mañana, dependiendo de la hora que vean este video.